¿Qué nos podés comentar acerca de esto? ¿Cómo se fue gestando? ¿Y por qué? ¿Por qué precisamente este hecho fue tan importante? Sí, es verdad lo que decís, y teniendo en cuenta sobre todo que el siglo XX estuvo cargadísimo de sucesos históricos trascendentales que aún perduran al día de hoy. Sin lugar a dudas, lo que ocurrió el 9 de noviembre del 89, hace 32 años, que fue la caída del muro, implicó y trajo consigo grandes consecuencias, por ejemplo, para lo que tuvo que ver con la Guerra Fría. Muchos adjudican, creo que yo también me encolumno detrás de esta postura, con que la caída del muro de Berlín termina siendo la descripción gráfica de lo que es la finalización de la Guerra Fría y con ello también la caída de lo que es la Unión Soviética. Tanto el levantamiento del muro en 1961 como la caída del mismo en 1989 son partes de un proceso muchísimo más largo, y concretamente la caída del muro del 89, la noche del 9 de noviembre del 89, sí podría marcarse como el fin o como por ahí el comienzo del fin de un proceso histórico mucho más grande. Bueno, Federico, obviamente para entender un poquito más, ¿no? ¿Por qué se construyó este muro? ¿O para qué? Tenemos que remontarnos a lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial transcurrió de 1939 a 1945, y antes de que finalice la misma, en 1945, en el mes de febrero, la guerra termina aproximadamente para septiembre, se da lo que es la conferencia de Yalta. Esta conferencia se sitúa en lo que sería la actualidad Crimea, un lugar que todavía es protagonista al día de hoy en la historia, en la política internacional o en las relaciones internacionales, donde se reúnen los grandes líderes o los líderes políticos de lo que eran conocidos en ese momento como los aliados. En esa reunión participan Roosevelt por los Estados Unidos, participa Winston Churchill por el Reino Unido y participa Joseph Stalin por la entonces Unión Soviética. Acuerdan o de alguna manera se empiezan a sentar las bases para lo que sería, ya era la caída de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, para lo que sería la apropiación de Alemania una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1949 pasan una serie de sucesos, se terminan consolidando esta idea y Alemania queda de alguna manera ocupada por las 4 grandes potencias ganadoras dentro de los aliados. Estas grandes potencias ganadoras eran Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, las grandes 4 potencias de los aliados occidentales. Recordemos un poco el contexto. La Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, acaba con una Europa devastada. La gran ventaja que tuvo los Estados Unidos es que la guerra no transcurrió en su territorio. Comienza a gestarse lo que es el Plan Marshall, este proceso económico con gran ayuda de los Estados Unidos para reconstruir Europa, y Alemania termina ocupado por estos 4 países. Resulta que Berlín se encuentra en la parte oriental de Alemania, en la parte que le correspondería, entre comillas, a la Unión Soviética. Pero por ser considerada la capital, se resolvió que Berlín misma, o sea, Alemania estaba ocupada por 4 partes, bueno, Berlín misma también iba a ser ocupada por 4 grandes potencias, y quedó dividida al este Unión Soviética y al oeste Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Terminó siendo como un enclave, como se conoce en relaciones internacionales, dentro de otro estado. Empiezan a darse cuenta las potencias aliadas de más occidente que las intenciones de Unión Soviética no eran las mismas en cuanto a la apropiación de Berlín. Ya estábamos en plena Guerra Fría, esta Guerra Fría que se caracterizó y se llamó así porque nunca se transformó en un conflicto bélico en sí mundial, pero tuvo conflictos aislados a lo largo de todo el planeta, donde siempre Estados Unidos y Unión Soviética eran como los 2 grandes polos. Se empieza a descubrir esta intención de la Unión Soviética y se empieza a marcar mucho lo que era la Berlín oriental de la Berlín occidental. La República Federal Alemana, la RFA, del lado de los occidentales, y la República Democrática Alemana del lado de los orientales. De 1949 a 1961, y este es un dato para que tomemos dimensión de lo ocurrido, se exilian de la República Oriental Alemana alrededor de 3 millones de personas. Más de la mitad jóvenes de menores de 25 años, donde tenés implicancia de jóvenes que siempre es potencia o siempre son potenciales, fuga de cerebros, fuga de talentos, fuga de deportistas, fuga de trabajadores. Entonces, la noche del 13 de agosto de 1961, o sea, ni siquiera hay que hablar de un año del levantamiento del muro, sino más bien de una noche, claro, mientras todos los alemanes dormían, el Estado comunista, es decir, la parte oriental, decide el levantamiento del muro. ¿Cómo se manifiesta esto? Con un gran tendido de alambre de púas
la noche del 13 de agosto de 1961. Los alemanes se despiertan al otro día y como era de un tránsito constante, muchos alemanes se despiertan en la parte comunista, en la parte oriental, y se quedan separados tanto de amigos como de familiares, sin poder atravesar. A los 2-3 días siguientes se termina la losa, se termina el cemento y se termina levantando el muro. No es solamente un gesto, no es solamente una cuestión de estética, el tema del muro si se quiere, sino que implicaba torres de vigilancia, minas, perros de vigilancia y de caza, y la orden a los soldados comunistas de que disparen y maten a todo aquel que quería atravesar de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental. Esto perduró hasta 1989 y se calcula, hay diferentes estudios que difieren entre ellos, algunos hablan de 150 personas, otros hablan de 300 personas, que murieron a lo largo de esos 29 años, del 61 al 89, por querer atravesar básicamente o generalmente de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental, de la Berlín Oriental a la Berlín Occidental.